El día de hoy vamos a estar viendo el contenido que habla sobre ecología, relación hombre y ambiente. Uno de los conceptos principales que debemos tener en cuenta en este contenido es el concepto de ecología, recordando que es aquella ciencia que se ocupa del estudio científico de las interacciones entre los organismos y sus ambientes, y por tanto también de los factores físicos, biológicos, aquellos que incluyen aquellas relaciones con influencias de ellas, ¿verdad? Otro aspecto importante es que la ecología viene del término casa o vivir, o ecología, que es oikologos, que viene siendo lo mismo. Y no es lo mismo hablar de un ecólogo. ¿Por qué? Porque un ecólogo es aquel individuo que estudia problemas como quién vive en la sombra de quién devora a quién desempeña un papel de propagación, quién hace tal dispersión, quién analiza, aplica aquellas características de los seres vivos en las poblaciones, ¿no? Y hay algunas ciencias que se apoyan de esto. Por ejemplo, la autoecología, que es una ciencia que se encarga del estudio de los organismos individuales, lo que necesita y tolera a través de las etapas de su ciclo vital. También tenemos la que es la ecología de población, que estudia las poblaciones de organismos, todos los individuos de una especie que viven en una región. El concepto de ecología de comunidad, que es aquella que estudia las comunidades bióticas por organismos de todas las especies que viven en una determinada región. También tenemos lo que es la ecología aplicada, que tiene por objeto proteger la naturaleza y su equilibrio en el ambiente humano. Y la ecología de sistemas, que se encarga del estudio de teorías de sistemas como base para estudiar los sistemas ecológicos, tanto los abiertos como los cerrados. Recordando que los sistemas ecológicos cerrados son aquellos donde interviene la mano del hombre. Sin embargo, los sistemas ecológicos abiertos no interviene la mano del hombre. Otras relaciones ecológicas con las ciencias de la ecología pueden ser la física, la química, la geología, la geografía, la matemática, la climatología y la meteorología. ¿Por qué? Porque cada una aporta a algo referente al ecosistema. Por darles un ejemplo, la física está relacionada con todos los factores de los procesos bióticos que tienen que ver con la transferencia de energía, ¿ya? Por ejemplo, la química es aquella que se encarga de aquellos procesos metabólicos, fisiológicos de los diferentes sistemas ecológicos. Y por darles otro ejemplo, la climatología y la meteorología es aquella disciplina que se encarga de ver todas aquellas variaciones de las condiciones del clima. Bien, otra cosa importante que tenemos que tener en cuenta aquí es el concepto de individuo, especie, población, comunidad y ecosistema. Pero antes de entrar en ese detallito, vamos a empezar a ver lo que son los niveles de organización de los seres vivos. Bien, en esta imagen que les estoy proyectando aquí es algo muy sencillo. Nosotros vamos a iniciar con los átomos, luego de los átomos con las moléculas, luego con la célula, luego con los tejidos, los órganos y finalizamos con los sistemas. Si ustedes se fijan en esta flecha que está aquí al lado izquierdo, esta flecha es de autonomía que va desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces empezamos con los átomos. Los átomos son aquellos elementos y en el examen puede venir algo así. Átomos y elementos es lo mismo. Por ejemplo, hidrógeno, oxígeno, carbono y nitrógeno. En el momento que todos estos átomos se unen o todos estos elementos se unen, porque ahorita ustedes lo ven aquí individualmente, ya no se van a llamar átomos o elementos, ahora se van a llamar ¿qué? Moléculas. Fíjense aquí en la pantalla, moléculas. Bien, en el momento que se combina el hidrógeno con el oxígeno, estas moléculas van a formar la molécula del agua. Y en el momento que el oxígeno se une con el carbono, se va a llamar dióxido de carbono. Bien, ¿con qué otro nombre se le conoce a las moléculas? Compuestos, ¿ya? Compuestos o moléculas, y los átomos vienen siendo átomos o elementos. Entonces tenemos que el conjunto de átomos va a formar las moléculas y el conjunto de moléculas va a formar la célula. ¿Y qué es la célula? La célula es la unidad básica y fundamental de todos los seres vivos y es el que le da origen a la vida. A partir de este sentido, en la célula tenemos diferentes organelas citoplasmáticas. Tenemos lo que es el retículo endoplasmático, el lisosoma, tenemos el ADN, el ARN, tenemos el aparato de Golgi, un núcleo, un citoplasma, una membrana, etc. Entonces, al conjunto de células se le conoce como tejidos. Al conjunto de tejidos se le conoce órganos. Y al conjunto de órganos se le conoce como sistemas. Bien,
Un ejemplo de conjunto de tejidos viene siendo, por ejemplo, el tejido conjuntivo, el tejido tegumentario, el tejido adiposo, que es el de la grasa, el tejido liso. En el cuerpo hay diferentes tipos de tejidos, ¿ya? Pero este conjunto de tejidos, al momento de fusionarse, va a formar los órganos. Por ejemplo, el corazón, el riñón, el pulmón, la lengua, tenemos el intestino, tenemos el páncreas, etc. El conjunto de tejidos va a formar los órganos. Y el conjunto de órganos va a formar los sistemas. Por ejemplo, el sistema endocrino, el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el sistema sanguíneo, el sistema reproductor también. Todos aquellos sistemas que tenemos en el cuerpo es el conjunto de órganos. Y como les acabo de comentar, empezamos así. El conjunto de átomos va a formar las moléculas, el conjunto de moléculas va a formar las células, el conjunto de células va a formar los tejidos, el conjunto de tejidos va a formar los órganos y el conjunto de órganos va a formar los sistemas. Y no se les olvide esta flecha, ¿ve? Va de abajo hacia arriba. Y aquí les presenté unos ejemplos. Entonces, en esta otra imagen es cuando hablamos a nivel ecológico. En esta que estamos aquí estamos hablando a nivel de los seres vivos, ¿ya? De los seres vivos. Sin embargo, en esta que está acá, que también está en el módulo, estamos hablando a nivel ecológico. Entonces, aquí la flecha va a ser lo contrario. La flecha va a empezar de arriba para abajo, ¿ya? Aunque no está aquí, pero empieza de arriba para abajo. Si se fijan en esta imagen que está acá al lado derecho, fíjense en la imagen de la raya, de la flecha roja, ¿ve? Va a empezar desde acá arriba y va a terminar acá abajo con el planeta Tierra. Bueno, es lo mismo. Es como si la flecha empezara acá arriba y bajara. Sin embargo, acá en lo de los seres vivos empieza acá abajo y termina acá arriba. Detallitos para el examen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta aquí en las características de los seres vivos a nivel ecológico? Tenemos un individuo. Cuando hablamos de un individuo nos referimos a un pez o a una persona. Cuando hablamos de población, hablamos de una población de peces o una población de personas. Cuando hablamos de comunidad es cuando tenemos diferentes especies o individuos en una región específica. Por ejemplo, aquí tenemos un cangrejo, planta, tenemos una ballena, una medusa, un pez, y acá tenemos una planta, una gallina, un perro, una persona y un gato, ¿ya? Comunidad es el conjunto de diferentes especies. Cuando tenemos ya un ecosistema es cuando tenemos ya factores adicionales. Si bien es cierto, está la comunidad, y fíjense en la de acá, está la misma comunidad, pero ahora tenemos factores bióticos y factores abióticos. Acuérdense que factores abióticos son aquellos que carecen de vida y los factores bióticos son los que sí tienen vida. Por ejemplo, la planta tiene vida, los animales tienen vida, y aquí se adicionan los factores abióticos como el agua, el sol y la tierra. Igual manera acá. Y por último tenemos lo que es la biosfera, ¿no? La biosfera. Después de tener el conjunto de comunidades y ecosistemas, la biosfera es cuando se da el sistema respiratorio, tenemos conjunto de tierra, agua, un sistema apto para la supervivencia. A eso se refiere. Entonces miren la diferencia. Este es nivel de organización de los seres vivos para los seres vivos. Y este de acá es nivel de organización de los seres vivos, pero a nivel ecológico. Ecológico, y el otro a nivel de los seres humanos. Vamos a llamarlo así para que entendamos esa distinción. Bien. En el siguiente tema estamos hablando de las clasificaciones de los seres vivos. Las clasificaciones de los seres vivos pueden ser a nivel de células, donde pueden ser unicelulares o pueden ser pluricelulares. Unicelulares cuando solamente tiene una célula y pluricelulares cuando tenemos muchas células. Ejemplo, si hablamos de unicelulares nos estamos refiriendo a organismos procarióticos, pero cuando hablamos de pluricelulares nos estamos refiriendo a organismos eucarióticos. Si yo les pregunto en el examen, denme un ejemplo de unicelulares, son los organismos procarióticos y los pluricelulares eucarióticos, ¿verdad? Bien, otra característica como tal de la clasificación de los seres vivos viene siendo según su complejidad. Como les acabo de comentar, fíjense, hay procariotas y hay eucariotas. Procariotas y eucariotas. Bien, otro ejemplo viene siendo cuando es su nivel de nutrición, cuando son heterótrofos y autótrofos. Un ejemplo de heterótrofos somos nosotros. ¿Por qué? Porque dependemos de otros organismos para sobrevivir. Y cuando hablamos de autótrofos es cuando fabrican su propio alimento, como las plantas. ¿Ya? Bien. Ahora empezamos a ver un tema sobre las características de los seres vivos.
les voy a presentar esta imagen. Déjenme un momento. Las características de los seres vivos. Fíjense, en esta imagen que les estoy proyectando aquí empezamos con las diferentes características de los seres vivos que son necesarias para la supervivencia. Por ejemplo, tenemos lo que es la organización a nivel de célula, ¿ya? Para saber si son unicelulares o pluricelulares. Otra característica es cuando hablamos de la homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es un proceso en el cual un organismo mantiene reguladas sus funciones vitales de tal manera que llegara a afectarle algo o sus funciones, ¿verdad? Él va a reaccionar. O sea que se va a encargar de mantenerlo usted frío, caliente, tibio, o de mantener esas regulaciones homeostáticas en el cuerpo, ¿ya? Eso es parecido cuando el ser humano tiene fiebre o cuando un perro está jadeando, ¿verdad? Son características homeostáticas de los seres vivos. Bien, otra viene siendo lo que es la irritabilidad. La irritabilidad como tal es básicamente como si habláramos de la relación. Repito, relación o irritabilidad es lo mismo. Son aquellas relaciones o características esenciales diferenciadas de los seres vivos cuando percibe estímulos externos. Ejemplo, cuando alguien se quema, cuando alguien se puya, cuando alguien respira o cuando las plantas, las dormideras, usted las toca y se cierran las hojitas. Bueno, eso es relación o irritabilidad. Son aquellas reacciones al medio externo. Cuando hablamos del metabolismo celular, ¿verdad? Esta se divide en dos, el catabolismo y el anabolismo. Son las dos características del metabolismo. El metabolismo como tal, en base a lo que es el anabolismo, es cuando se transforman las sustancias sencillas de los nutrientes en sustancias más complejas. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente el cuerpo humano está absorbiendo energía, o sea que está ganando, ¿ya? Anabolismo es cuando el organismo está ganando energía y catabolismo es cuando el organismo está perdiendo energía, está liberando. Eso no se lo olvide porque puede venir en el examen. Cuando hablamos de crecimiento y desarrollo es cuando se da el crecimiento desde la edad semilla o de la edad del embrión, ¿verdad? En un ser vivo, hasta el crecimiento, desarrollo, reproducción y muerte. A eso se refiere lo que es el crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de reproducción, esta se divide en dos, reproducción asexual y reproducción sexual. Recuerden que la asexual es cuando un organismo se reproduce solo y no necesita de otro organismo para reproducirse. Y la sexual requiere de dos organismos, un macho y una hembra. Y por último tenemos lo que es la adaptación. ¿Qué viene siendo la adaptación? La adaptación es cuando un organismo desarrolla características internas o externas. ¿Para qué? Para adaptarse al medio en el que se encuentra y básicamente para sobrevivir. Él adapta todas sus condiciones ambientales, ¿verdad? Para lo que es la supervivencia y alcanzar ese éxito. Y repito, puede ser a nivel de pelaje, puede ser a nivel de estructura anatómica, puede ser a nivel de esqueleto, puede ser a nivel celular. El asunto es que el animal o el ser vivo o la planta va a adquirir aquellas características necesarias para adaptarse al medio externo, ¿sí? Para la supervivencia. Hasta aquí viene siendo el tema que estamos viendo el día de hoy. Yo les voy a dejar un breve mensaje y ustedes me lo van a responder al grupo del WhatsApp. Van a hacer la misma temática. ¿Cuál es la misma temática? La temática es la siguiente. Una vez escuchado lo que yo les acabo de explicar, ¿verdad? Ustedes van a buscar una imagen distintiva en internet, una cualquiera. La van a compartir en el grupo del WhatsApp y en la parte de abajo van a darme un pequeño resumen de 10 líneas escritas. No es en página, no es en Word, es buscar una imagen en internet. La comparten en el WhatsApp y debajo de esa imagen usted va a escribir allí mismo en el celular 10 líneas de un resumen de lo que les acabo de explicar brevemente para saber que escuchamos el video, para saber que entendimos algo, o si usted quiere compartir una idea personal suya también lo puede hacer, pero que no se les vaya la idea. No tienen que hacerlo en Word, no tienen que hacerlo en página, no tienen que hacerlo en PDF, es escribirlo directamente en el grupo del WhatsApp.